La señal crepitó en medio de la oscuridad, rompiendo el silencio con un eco siniestro que se filtró por los auriculares. Bienvenidos a Entre Tinieblas, donde hoy presentamos El hombre de la radio. En una emisora abandonada a las afueras de la ciudad, el rumor de una voz perdida sacude los cimientos de la noche. Un técnico de radiodifusión, atrapado en su obsesión por descubrir el origen de esa transmisión maldita, encuentra pistas que apuntan a muertes macabras. Y todo indica que pronto se desatará un horror jamás imaginado. La búsqueda comenzó cuando Roberto, un periodista local con fama de audaz, recibió una grabación inquietante. En ella, una voz grave narraba incidentes de un antiguo accidente ferroviario ocurrido años atrás. Mientras el casete reproducía esos murmullos, algo parecía arañar el fondo de la señal. Roberto sintió un escalofrío mientras investigaba la procedencia. Una emisora clausurada desde hacía décadas. Con su cámara y una linterna, penetró en la polvorienta sala de transmisiones, donde el aire denso y el óxido del equipamiento emitían un leve chirrido. De repente, una interferencia lo sobresaltó, y la misma voz retumbó por los altavoces, repitiendo un nombre que él no reconocía. Con el corazón agitado, Roberto revisó archivos antiguos en un rincón iluminado solo por su teléfono. Descubrió registros de incidentes sin resolver, muertes extrañamente vinculadas a la radio, un ingeniero eléctrico que reparaba antenas, un locutor nocturno que jamás salió del estudio. Todos con el mismo patrón. Encontraron sus cuerpos sin señal aparente de violencia, pero con el semblante congelado de terror. A medida que avanzaba en la lectura, un sonido sibilante llenó la cabina. Parecía pronunciar palabras ininteligibles, mezcladas con el retumbar del viento. Y, en ese instante, notó que no estaba solo. Una sombra se deslizaba tras los cristales rotos. Un conductor de radio local aceptó una entrevista con Roberto, mostrando recortes de periódicos que hablaban de El hombre de la radio. Una leyenda sobre un individuo que aparecía de noche en emisoras abandonadas. Decían que su voz, captada por frecuencias muertas, predecía muertes inexplicables. El conductor relató cómo, hace 15 años, un compañero sintonizó accidentalmente la voz en una transmisión y al día siguiente amaneció muerto. Aterrorizado, el hombre suplicó a Roberto que abandonara la investigación. Sin embargo, el periodista sentía cómo la curiosidad lo devoraba. El susurro de la grabación retumbaba en su mente y sabía que la clave residía en enfrentar ese terror directamente. Impulsado por la determinación, Roberto regresó a la emisora clausurada en plena madrugada. El piso crujía, como si reclamara cada uno de sus pasos. Mientras revisaba un archivo de cinta magnética, el aparato se encendió solo, proyectando una onda de sonido que recorría el ambiente. Una voz grave repitió una y otra vez: «Nadie escapa a la señal». Roberto percibió cómo su aliento se volvía denso y una presencia casi corpórea se deslizaba por detrás de los viejos escritorios. En un reflejo, apuntó su linterna y vislumbró una silueta alta, vestida con ropas gastadas y un sombrero inclinado. Luego, la luz parpadeó y la figura se desvaneció con un leve siseo, como si fuera parte del aire. Con la piel erizada, Roberto decidió contactar al único testigo sobreviviente de un caso vinculado a la emisora. Se trataba de Carmen, una operadora de cabina que en su juventud había gestionado transmisiones nocturnas. Entre lágrimas y silencios, confesó haber escuchado la misma voz en noches de temporal. Después de aquellas emisiones extrañas, varios compañeros murieron uno tras otro, sin explicación coherente.
Carmen mostró una libreta con anotaciones de frecuencias clandestinas. Con temor señaló un número, 3:43 AM, la hora exacta en que, según su registro, siempre aparecía la voz. Roberto sintió un escalofrío. Esa misma hora se repetía en todas las muertes sospechosas que investigaba. Esa noche, decidido a desenmascarar la verdad, Roberto instaló un equipo de grabación profesional en la antigua cabina. La lluvia caía con furia sobre el techo de metal, creando un golpeteo constante. Minuto a minuto, el reloj se acercaba a las 3:43 de la mañana. De pronto, la estática irrumpió como un rugido de viento, y la frecuencia se fijó en un punto preciso. La voz se alzó, grave y distorsionada. «Ya te escucho». El periodista sintió cómo el pánico le paralizaba las piernas. La interferencia se hizo más profunda y parecían resonar lamentos lejanos. Era como si cada muerte pasada regresara para advertirle de su destino. Un destello iluminó la cabina y la voz exclamó su nombre. Cuando la luz volvió, Roberto se encontró temblando. La radio continuaba emitiendo un zumbido hipnótico. Grabó cada segundo, decidido a tener pruebas de lo ocurrido. Revisó el audio y se percató de un detalle perturbador. Detrás de la voz principal se escuchaban sollozos y gritos apagados, casi como si almas perdidas rogaran ayuda desde otra dimensión. Súbitamente, la puerta de la cabina se cerró de golpe, atrapándolo. Con el corazón en la garganta, sintió que alguien rozaba su espalda. La perilla no cedía y la voz, más fuerte que nunca, repetía en un tono imperioso: «Se aproxima tu silencio». El periodista buscó desesperado una salida, pero solo halló más sombras y ecos imposibles. Tras forzar la puerta, Roberto escapó de la emisora con el equipo de grabación bajo el brazo. Fue directamente a la comisaría, esperando que alguien escuchara sus pruebas. Pero los agentes lo miraron con recelo, atribuyéndolo a un simple cuento de terror. Solo uno, un detective mayor llamado Peralta, recordó antiguos informes que hablaban de la señal fantasma. Peralta confesó haber investigado un caso similar sin resultados, ya que las pistas siempre parecían desvanecerse. Sin embargo, algo en los ojos de Roberto le convenció de revisar el material. Al oír la voz, el policía palideció. Con un temblor en los labios, reveló que muchos de sus compañeros habían muerto tras escuchar esos mismos susurros. Peralta y Roberto regresaron juntos a la estación, con la esperanza de descubrir algún mecanismo oculto que generara aquella voz. La atmósfera era densa, como si cada pared susurrara advertencias. En la sala de transmisiones, Peralta notó un cableado antiguamente modificado y rastros de sangre seca en el suelo. De pronto, el reloj marcó las 3:43 de la mañana. La radio se encendió sin que nadie la tocara. El hombre de la radio emergió como un espectro, su silueta delineada por un chisporroteo eléctrico. Mientras Peralta intentaba apuntar con su linterna, la figura dejó escapar un aullido inexplicable. El aire pareció fracturarse, como si se abriera una ventana a un abismo lleno de lamentos y presencias hostiles. En un arrebato de valentía, Roberto tomó el micrófono y desafió a la voz. Con la señal al máximo, su propia proclamación resonó por las frecuencias malditas. «No tememos tus advertencias». El hombre de la radio se contorsionó como si el sonido lo hiriera. Un estallido de estática estremeció la sala. Las luces parpadearon con fiereza. Cuando todo quedó en silencio, la figura parecía haber desaparecido. Roberto y Peralta, exhaustos, sintieron el rumor de su propia respiración. Aferrados a la esperanza de haber detenido la maldición, salieron de la emisora para descubrir, con horror, que en la grabadora aún persistía la misma voz, repitiendo sin pausa su nombre. La sombra no había muerto.
solo aguardaba. Así concluye nuestra historia de esta noche en Entre Tinieblas. Si te ha estremecido esta macabra búsqueda del origen de El Hombre de la Radio, no olvides darle like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y contarnos en los comentarios qué harías si escucharas esa voz en medio de la noche. Te invitamos a unirte a nuestras próximas revelaciones en este canal, donde el miedo y el misterio se entrelazan con cada relato. Recuerda, a veces el silencio de las frecuencias encierra más secretos de lo que imaginas.